¿vale? Bueno, acaba de saltar algo, creo que tiene que ver con la grabación de la... Sí, exactamente, con la grabación de la ponencia. Como sabéis, estas ponencias se están grabando y evidentemente, bueno, pues si alguno por protección de datos quiere permanecer en el anonimato, pues también perfectamente respetable. Bueno, como ha dicho José Luis, pertenezco al grupo sanitario de la Asociación FSH España desde 2018. Como ya os he explicado, y reduciendo muchísimo el grupo sanitario, evidentemente, pues intenta resolver aquellas dudas de los socios o de aquellas personas que padecen y están afectados por esta enfermedad, y que en gran medida, bueno, pues esa línea les hace sentirse más reconfortados, ¿no? Tanto dudas médicas, ya os han comentado que es un grupo sanitario en el que está formado por diferentes especialistas en la salud, ¿no? Y luego yo, por mi parte, pertenezco al grupo de enfermedades neuromusculares del grupo oficial, en este caso, del Colegio Oficial de Psicólogos de Madrid. Nuestra intención dentro del Colegio Oficial de Psicólogos de Madrid es que exista un grupo específico de psicólogos con formación y experiencia específica en enfermedades neuromusculares, porque si bien es cierto que como bien sabéis, son enfermedades minoritarias de las que vamos a hablar hoy, de la FSH, y evidentemente esto significa que la formación también de los profesionales pues se basa mucho en la experiencia. Nuestra intención es poder llegar en algún momento a hacer formación de posgrado y que evidentemente otros psicólogos puedan acceder también a esta línea, ¿no? Y que por supuesto esto no se quede en Madrid, sino que se extienda a nivel global en toda España, y que todos los colegios oficiales de psicólogos de España puedan tener su grupo de enfermedades neuromusculares, como es el caso de lo que está sucediendo en Madrid. Yo tengo el placer de representar a la distrofia FSH. Como todos sabréis, y si no, lo dejo patente, hay miles de enfermedades minoritarias, y evidentemente el poder representar a una enfermedad como esta, tan minoritaria y de baja prevalencia, en el Colegio Oficial de Psicólogos y a nivel nacional, desde luego para mí es un orgullo, sobre todo para dar a conocer lo que significa esta enfermedad. Bueno, en España evidentemente hay 60.000 personas aproximadamente que sufren enfermedades neuromusculares, y de ese 20% son enfermedades raras. Bueno, ya la nomenclatura de enfermedades raras, hay personas que no se sienten identificadas o aludidas como un adjetivo peyorativo. Todo ha ido evolucionando. Evidentemente, al final hay personas que sienten que la enfermedad rara no es peyorativo, que puede ser una enfermedad de baja prevalencia, una enfermedad minoritaria. Lo vamos a llamar como cada uno se sienta más cómodo. Yo me voy a sentir más cómodo con la nomenclatura de enfermedad minoritaria, pero evidentemente todo ha ido evolucionando en la línea en la que evidentemente ni la FSH es conocida hace 20 años como es ahora, pues hemos ido también a través del lenguaje inclusivo, hemos ido variando términos tan despectivos, ¿no? Como, bueno, pues hace 100 años una persona con una enfermedad como la que estamos hoy hablando era una persona tullida, luego pasó a ser una persona minusválida, luego pasó a ser una persona discapacitada, y ahora ya hablamos de diversidad funcional, ¿no? Entonces el lenguaje también nos hace arropar y nos hace sentirnos más protegidos en esta línea. La realidad es que tenemos una enfermedad minoritaria, y en este caso, como nos han dicho nuestros compañeros en las ponencias anteriores, la FSHD es la abreviatura de la distrofia facioscapulohumeral, y evidentemente una de las sintomatologías que yo sé que nuestros compañeros lo han dicho en anteriores ponencias, pero no quiero dejar de repetir la heterogeneidad de esta distrofia. ¿A qué me refiero con esto? Pues que tiene una evolución muy distinta en cada paciente. Evidentemente, ya los compañeros especialistas de la parte física nos han transmitido la línea de pues que evidentemente no es lo mismo que se desarrolle con 10 años de edad, en la infancia, en la adolescencia o en la vida adulta. Por lo tanto, vamos a hablar siempre de una generalidad,
y me gustaría que en algunos momentos, si os sentís identificado con ello, forma parte de la ponencia, y en otros seguramente habrá aspectos que no tengan que ver con vuestras vivencias porque vuestro desarrollo ha sido anterior o posterior a lo que me estoy refiriendo, y realmente, bueno, todos somos conscientes si existen familiares en el propio núcleo familiar con esta enfermedad y que no son asintomáticos, es decir, que son portadores del gen pero que no desarrollan la sintomatología, pues que realmente en 2, 3, 4 miembros de la familia el desarrollo es completamente distinto. Por lo tanto, esta variedad también hay que tenerla muy en cuenta, ¿no? Sí transmitir que la distrofia, evidentemente, para resumir de muchísimo en la sintomatología que se ha hablado entre ayer por la mañana y ayer por la tarde, sí, la línea principal sería esa debilidad muscular progresiva. El 80% de los pacientes con FSH padecen dolor crónico, y el 60% de esos pacientes también tienen como sintomatología la fatiga crónica. Entonces, esta debilidad muscular añadida a este dolor en esta prevalencia tan alta y esta fatiga crónica, saberlo llevar, saberlo aceptar y saber digerir todos los componentes y variables que tiene la FSH, pues evidentemente no es tarea fácil. Y bueno, sí que en esta línea, sí que también quería transmitiros que voy a hablaros de cierta literatura científica. Voy a intentar resumir lo posible y solo hacer mención a artículos determinados que, si estáis interesados en ellos de manera completa, yo dejaré en la página web de la asociación para que vosotros los podáis leer de manera extensa. Están traducidos y en ese sentido no van a resultar muy pesados, no en el plano del idioma, sino que he elegido estos estudios simplemente porque son muy significativos de lo que quiero transmitir en la ponencia de hoy. Hay pocos estudios de la FSH, desgraciadamente estamos en la línea de avanzar y de que poco a poco se vaya investigando, evidentemente, pero sí quería mencionar un estudio, en este caso del 2014, de la Academia Americana de Neurología, un estudio cuyos autores son Boyd, Hendricks y colaboradores, que lleva a una conclusión muy significativa. La conclusión a la que llega este estudio es que tanto el ejercicio aeróbico como la terapia cognitivo-conductual psicológica reducen la fatiga crónica en FSHD. ¿Esto qué quiere decir? Que no podemos ver los componentes o la sintomatología física o los aspectos físicos aislados de los aspectos psicológicos, porque realmente hay una influencia directa, es decir, estamos hablando de que la fatiga crónica se ve directamente influenciada por una terapia física y por una terapia psicológica, ¿no? Entonces es algo a tener en cuenta. Realmente mi intención a lo largo de esta ponencia es explicaros o transmitiros la línea tan importante del abordaje multidisciplinar que lleva la FSH. Evidentemente están los neurólogos, que son aquellos que nos van a liderar, por así decirlo, nuestra enfermedad, nuestro diagnóstico, y que evidentemente pues, en esa línea vamos a conseguir un diagnóstico acertado y adecuado. Pero en ese equipo multidisciplinar es muy importante también tener en cuenta al neurólogo, al neumólogo, al logopeda, al fisioterapeuta, a tantos y tantos profesionales que están ahí y que nos ayudan de una o de otra manera. Es decir, que no voy a adentrarme en cuando unos padres deciden tener un hijo, pero están todos los profesionales relacionados con la reproducción asistida, ¿no? Entonces, todas aquellas dificultades que el afectado en FSH se va viendo, valga la redundancia, afectado por esta enfermedad, al final necesita de un equipo multidisciplinar, como os he comentado, que va a ir sintiendo que va a tener esa necesidad en función de su propia sintomatología. A lo mejor nunca llega a ver a un cardiólogo, pero evidentemente el cardiólogo tiene que formar parte de ese equipo multidisciplinar, ¿no? Entonces, bueno, sí que me gustaría hablar de las circunstancias
vitales en las que se produce el diagnóstico, ¿no? Cuando llega el diagnóstico para el afectado en FSH. Desde luego es un momento, un impacto emocional bastante intenso y conlleva una línea compleja porque realmente el neurólogo, y siempre respetando que nos vamos a encontrar con excelentes profesionales en la sanidad, que tengan empatía y sensibilidad, nos va a transmitir directa o indirectamente unas palabras que nos van a acompañar siempre. La línea que nos va a transmitir el neurólogo es que tenemos una enfermedad neurodegenerativa, es decir, que no va a ir a mejor, que va a ir a peor, que es crónica, es decir, que es para siempre, y que hoy por hoy es incurable. Entonces son palabras que, bien desde el eufemismo o bien evidentemente desde la comunicación directa, digerir un diagnóstico como este lleva una línea bastante compleja para una afectada en FSH. Evidentemente no es lo mismo recibir este diagnóstico en la infancia, en la adolescencia o en la vida adulta. Y dada la heterogeneidad de la que hablaba al principio de esta ponencia, la línea principal en este caso es tener en cuenta pues, que toda esta información que acaba de recibir el paciente cuando es diagnosticado, recibida por parte del paciente de una manera positiva y empática, va a llevar un proceso de asimilación. Sí que me gustaría mencionar, algunos de vosotros conoceréis el libro de la asociación Soñar nos hace fuertes, ¿no? Para mí, evidentemente, la experiencia durante estos 20 años con enfermos neuromusculares es muy importante. Y también quería hacer alusión a los testimonios del libro Soñar nos hace fuertes, ¿no? Porque es un tesoro a la hora de ver cómo cada persona afronta, transmite las vivencias y el recorrido que ha tenido con respecto a la FSH, ¿no? Hay que tener en cuenta que este diagnóstico, como os he dicho, en muchos casos se puede hacer de una manera empática por parte del profesional, pero muchos de los pacientes con FSH y muchos de los pacientes con enfermedades neuromusculares hablan de una comunicación dolorosa, es decir, que se les ha transmitido de una manera muy dolorosa. ¿Y por qué menciono el libro Soñar nos hace fuertes? Porque en estos testimonios se deja claro en muchas ocasiones te vas a quedar en una silla de ruedas. Hay dos partes importantes en esa comunicación dolorosa de algunos testimonios y de algunos estudios que luego también mencionaré, y es, te vas a quedar en una silla de ruedas y no hay tratamiento. Bueno, esto es cuestionable. Te vas a quedar en una silla de ruedas, como todos podemos saber, o si conocemos la enfermedad mínimamente, podemos llegar a ello o podemos evolucionar de otra forma mucho más lenta. Aún así, si llegamos a la silla de ruedas, no se nos termina el mundo, es decir, tendremos que aprender a vivir con la línea de vivir en una silla de ruedas. Y me viene a la mente otro testimonio de Soñar nos hace fuertes, que dice, me parece un enunciado muy bonito para transmitir lo que supone la aceptación de la enfermedad cuando decía esa persona. Para mí, llegar a la silla de ruedas fue una liberación, porque por fin me sentí independiente, ¿no? Entonces, ¿por qué? ¿Por qué esa losa de te vas a quedar en la silla de ruedas? Por supuesto que no se le puede quitar el carisma negativo de perder la movilidad física, ¿no? Pero sí que es cierto que en ese testimonio me parece muy positivo el decir, bueno, sí, me quedo en silla de ruedas, pero ahora soy independiente para ir aquí, para ir allí, para moverme de un lado a otro y no depender de nadie y no preocuparme ya de las caídas, ¿no? Desde luego es un ejemplo maravilloso de lo que es la aceptación de algo tan negativo como dejar de andar, ¿no? La línea en este caso, para mí, de poder aceptar la enfermedad pasa por, evidentemente, tener variables psicológicas controladas o bien gestionadas. Y esto, evidentemente, no es nada sencillo, como decía al comienzo. Sí que en este caso me gustaría hablar de un estudio
del 2017 del Pascual. Los autores son Pascual, Caballo y Escribano. Es un estudio para mí muy relevante que habla del poder predictivo de distintas variables psicológicas en el funcionamiento y en la calidad de vida de las enfermedades crónicas. La nuestra es una enfermedad crónica y por lo tanto, evidentemente, hay variables psicológicas muy a tener en cuenta. ¿Qué nos dice el estudio de Pascual, Caballo y Escribano? Bueno, pues lo que nos dice es que hay variables que nos van a influir en cómo aceptar nuestra enfermedad y cómo tener una calidad de vida mejor. Es evidente que nuestra calidad de vida nunca va a ser la calidad de vida que tiene una persona que no tiene una enfermedad crónica o que no tiene una enfermedad neurodegenerativa. Pero sí que es cierto que evidentemente hay variables emocionales que si sabemos gestionarlas nos van a ayudar a tener esa calidad de vida que al final influye positivamente en nuestro día a día. Voy a mencionar hasta la saciedad la frase calidad de vida, ¿no? Porque al final el aceptar nuestra enfermedad pasa precisamente por intentar llevar y tener la mejor calidad de vida posible. Uno de los preceptos que dice la asociación FSH Spain es proporcionar la búsqueda de terapias paliativas, ¿no? De terapias paliativas que nos ayuden. Casi el concepto de paliativos, como lo hemos tenido en la sociedad en muchas ocasiones, como algo terminal, ¿no? Cuando hablábamos de cuidados paliativos era cuando una persona estaba en el final de la etapa de su vida, ¿no? Los cuidados paliativos en FSH o en enfermedades neuromusculares son aquellos que nos ayudan a tener una mayor calidad de vida. Es decir, que cuando nos dicen que nuestra enfermedad no tiene tratamiento farmacológico hoy por hoy y a día de hoy. Pero evidentemente existen tratamientos que pueden paliar ese dolor del que hablábamos al principio, esa fatiga crónica de la que hablábamos al principio, o diferentes aspectos psicológicos que influyen cuando somos diagnosticados de una enfermedad como la FSH. Este estudio que os comentaba de Pascual, Caballo y Escribano del 2017 habla de 3 tipos de variables psicológicas. Las primeras variables a las que se refiere son las variables emocionales. Las variables emocionales lo que determina es que todo paciente con enfermedad crónica va a sufrir ansiedad en un 46%. Es decir, que estamos hablando de un porcentaje muy alto. Casi la mitad de los pacientes con una enfermedad crónica como la nuestra va a sufrir ansiedad y un 42% de depresión. Es decir, que la línea en este caso es que la ansiedad y la depresión pueden estar presentes casi en la mitad de los casos. Lo que dice el estudio de Texon y colaboradores del 2011 es que estas 2 variables hay que tenerlas muy presentes y hay que saber manejarlas, ¿no? En el sentido de que cuando realmente uno siente que estos 2 trastornos psicológicos no los puede desarrollar y gestionar por sí mismo, tiene que pedir ayuda profesional por la línea psicológica, ¿no? De las variables cognitivas a las que se refiere el estudio, habla para mí de 2 variables muy importantes a destacar, que son el catastrofismo y la autoeficacia percibida. El catastrofismo tiene que ver con el presente y con el futuro. El catastrofismo tiene que ver con las limitaciones que tengo hoy ya en el presente, cómo me limita hoy la enfermedad, pero también tiene que ver con el futuro, que es todavía más dañino psicológicamente hablando. ¿Cómo será nuestro futuro? ¿Cómo va a ser nuestro futuro a partir de ahora? Entonces, es cierto que a mayores niveles de catastrofismo, como dice este estudio, hay un mayor incremento de dolor y hay un mayor incremento de fatiga crónica. Es decir, que controlar el catastrofismo, el presente y sobre todo esa idea de un futuro que quizá no era el futuro que nos habíamos imaginado y que comienza a ser un futuro con un lienzo en blanco que tenemos que volver a reconstruir, realmente es una variable muy a tener en cuenta. La otra variable que habla el estudio es la autoeficacia percibida. ¿Qué es la autoeficacia percibida? Pues resumiendo, la percepción que tiene una persona sobre la capacidad de resolver un problema. ¿Y de qué problema estamos hablando en la ponencia?
pues precisamente de tener una enfermedad neurodegenerativa. Es decir, que la línea, en este caso, de poder tener unos niveles altos de autoeficacia, de percibir que habrá aspectos de nuestra enfermedad que no podremos controlar y que no vamos a poder controlar, pero hay aspectos de nuestra enfermedad que sí somos parte activa. Por lo tanto, evidentemente, en ese nivel de autoeficacia percibida, si realmente somos capaces de que podamos ser una parte muy activa de nuestra enfermedad y no pasiva, nuestros niveles de dolor, de fatiga y evidentemente de ansiedad y depresión de los que hablaba antes van a ser también inferiores. Y por último, este estudio se refiere a lo que son las variables conductuales. Las variables conductuales tienen que ver con nuestras estrategias de afrontamiento. Las estrategias de afrontamiento de la enfermedad son importantísimas en la línea de que cómo afrontemos la enfermedad va a marcar mucho nuestra calidad de vida. Es decir, que la línea principal que podemos decir es que el modo de afrontar la enfermedad influye más en nuestra calidad de vida que la propia enfermedad crónica que padecemos. Esto está basado en un estudio de Winters y colaboradores del año 2010, en el que llega a esta conclusión. Fijaros hasta qué punto cómo afronto la enfermedad influye más en mi calidad de vida que la propia enfermedad crónica que estoy padeciendo. Es decir, cómo la línea psicológica está haciendo fuerza de manera positiva o de manera negativa. Eso evidentemente depende de nosotros. Sí que es cierto que en parte de estrategia de afrontamiento tenemos que lidiar con muchos aspectos que van surgiendo, ¿no? Uno de ellos, por ejemplo, es la inactividad social o la inactividad física, que se convierte en un círculo vicioso, porque a mayor inactividad física o mayor inactividad social, evidentemente empeora nuestro estado de ánimo. Si empeora nuestro estado de ánimo, se incrementa nuestro dolor, se incrementa nuestra fatiga. Cuando hablo de inactividad física, no me refiero a la persona que está en silla de ruedas y no puede moverse, ¿de acuerdo? Me refiero a aquella persona que evidentemente decide aislarse voluntariamente, física y socialmente, y evidentemente esto conlleva al círculo vicioso de lo que comentaba anteriormente. Entonces, bueno, esta es la línea principal de este estudio. No sé si por ahora hay alguna duda o alguna aportación que hacer, o si queréis, no sé, José Luis, si lo hay, y si no, podemos continuar con otro bloque de la ponencia. De momento, aquí en el chat no tengo ninguna pregunta. Yo, si te puedo preguntar yo una cosa, Raquel. Hombre, claro, claro que sí. Sí. Sobre todo me he quedado, más que pregunta, me he quedado en una cosa en la que has dejado claro que depende, hay una parte nuestra que podemos, la palabra no es solucionar, ¿no? Pero sí que podemos hacer algo por esa parte. Pero luego hay una parte en la que no tenemos, no hay posibilidad de hacer nada. ¿Cómo afrontas esa parte en la que no tienes posibilidad de hacer nada? Porque la enfermedad transcurre y no... Y es verdad que tú no tienes esa capacidad para dar una solución. Psicológicamente, ¿cómo afronta una persona la parte donde ves que no puedes hacer nada? Bueno, esto supone una reestructuración, muchísimas gracias por tu pregunta, José Luis, esto supone una reestructuración cognitiva. Es decir, que tenemos, para huir de los tecnicismos que utilizamos los psicólogos en muchas ocasiones, la línea es la adaptabilidad. Es decir, nosotros no podemos hacer nada con determinados aspectos que tú acabas de mencionar, pero sí podemos adaptarnos a ellos. Es decir, me vuelve a venir a la cabeza un testimonio de un socio de la asociación que dice, bueno, yo no puedo subir escaleras, ya no puedo subir escaleras, pero mi manera de aceptar la enfermedad es que me voy a ir a viajar alrededor del mundo, voy a disfrutar de estos viajes lo máximo posible, y si no puedo ver un templo y lo tengo que ver desde las escaleras de abajo, porque no puedo subir las escaleras, no lo subo, pero he ido, no he dejado de ir, no he dejado de viajar. Hay muchos pacientes de FSH que a mí me han manifestado que dejan de viajar por las limitaciones que se pueden encontrar o por los obstáculos que se pueden encontrar. Si la FSH no nos permite subir escaleras,
es una limitación física con la que no podemos luchar, pero sí que podemos aceptar que no podemos subir escaleras, pero no toda la línea psicológica que conlleva el no poder subir escaleras. Por eso me parece muy importante ese testimonio, ese primer testimonio, además de Soñar nos hace fuertes, en que dice, efectivamente, no puedo subir escaleras, pero me voy a ir a la India o me voy a ir al templo budista X, y si no lo puedo ver a 100 metros, lo veo a 200 metros, pero ahí estoy. Es una reestructuración cognitiva que lleva a la adaptación psicológica, a adaptarnos, a no convertirnos en víctimas de nuestra propia enfermedad y de las propias limitaciones. Algo que sí quiero manifestar, quería manifestar más adelante, pero lo manifiesto a raíz de tu pregunta, José Luis, es la línea precisamente de que nosotros tenemos unas limitaciones como afectados de FSH. Tenemos unas limitaciones físicas, pero no nos pongamos mayores limitaciones que las físicas. No nos pongamos limitaciones psicológicas. Es decir, las físicas están ahí, no las podemos controlar. Tenemos que adaptarnos y evidentemente hay alrededor muchos profesionales que nos van a ayudar a adaptarnos a nuestras limitaciones físicas. Pero evidentemente se tiene que producir una reestructuración cognitiva y esto es algo paulatino. Después de un proceso de aceptación de la enfermedad, no se produce de un día para otro. Afortunadamente nuestra enfermedad lleva un progreso lento, en algunos casos, no quiero generalizar, pero en la mayoría de los casos lleva una progresión lenta que nos permite ir asimilando y digiriendo esta parte que tú me has cuestionado, ¿no? Gracias. De nada, José Luis. Bueno, pues sí que quería hablar ahora en este bloque de las fases de aceptación de una enfermedad. En este caso neurodegenerativa, aunque podemos extenderlo a cualquier enfermedad crónica. En este caso, yo creo que es algo muy de conocimiento social, las fases que tiene un duelo, ¿no? Las fases que tiene un duelo cuando perdemos a un ser querido. Pues en psicología tenemos en cuenta que las mismas fases de aceptación de un duelo por la pérdida de un ser querido son las mismas fases o muy parecidas que tenemos cuando tenemos una enfermedad crónica, cuando tenemos una enfermedad neurodegenerativa como es la FSH, ¿no? Al final, nosotros vamos a vivir un constante duelo por la FSH, luego terminaré hablando de ello también, pero realmente estas fases adaptadas a nuestra enfermedad pasan por diferentes procesos. La primera fase de esta aceptación de la enfermedad es la negación. La fase de negación en nuestro caso es muy singular. ¿Por qué? Porque a diferencia de otras enfermedades crónicas o neurodegenerativas, pero especialmente enfermedades crónicas, realmente cuando la persona recibe el diagnóstico, aunque no sea algo positivo para el paciente, realmente en muchos casos ha pasado por una... si evidentemente no tiene un familiar afectado y ya sabe el genetista o el neurólogo por dónde ir, evidentemente ha pasado por una serie de tiras y aflojas con diferentes especialidades que le han llevado incluso a años de diagnóstico. Es decir, algo en lo que no puedo extenderme como me gustaría es los años que lleva el encontrarse con un diagnóstico acertado, ¿no? No es tan fácil, afortunadamente cada vez eso está cambiando, pero muchos de los que estáis aquí en la ponencia de hoy habéis tardado años en conseguir ese diagnóstico, pasando por otros diagnósticos. Evidentemente no es lo mismo diagnosticar hoy en día a un adolescente o a un niño de FSH que lo era hace 20 años, ¿no? Pero sí que es cierto que la realidad es que en ese peregrinaje por los distintos médicos hasta que dan con el diagnóstico de FSH, nuestra etapa de negación es menor. Es decir, es menor, pero porque ya estamos deseando, por así decirlo, psicológicamente encontrar esa etiqueta, saber qué nos pasa, saber por qué tenemos estos síntomas que nadie nos sabe explicar, porque a lo mejor desde pequeño no podíamos silbar, no podíamos inflar un globo, por qué no podíamos elevar los brazos, por qué el profesor de educación física
algo de los testimonios que también me llama mucho la atención, se convierte casi en nuestro mayor enemigo y nos dice que somos muy vagos y que no somos capaces de hacer las cosas como el resto del alumnado, ¿no? Es decir, hay un bagaje del paciente de FSH que le lleva a que la etapa de negación, a no ser que sea cuando estamos hablando de padres, ¿no? De padres que tienen un hijo con FSH y evidentemente recibir el diagnóstico de FSH pues no es plato de buen gusto, ¿no? Entonces, esta fase en nosotros es muy diversa, insisto, porque lo que buscamos al final es encontrar esa etiqueta y terminar con ese camino errante tan duradero, ¿no? Realmente cuando tenemos el diagnóstico tenemos poca información, solemos tener poca información de la FSH y realmente en esta etapa, esta primera etapa del diagnóstico se aconseja en la información fidedigna, es decir, de fuentes fiables avaladas en este caso por expertos sanitarios, por personas que padecen la enfermedad y normalmente evidentemente existe un sentimiento de soledad porque al final hay que aprender a vivir sin salud. Es decir, nadie está preparado para tener una pérdida de salud y cuando llega ese diagnóstico, aunque los síntomas nos han ido avisando con anterioridad, el que alguien nos diga que vamos a perder la salud y que la vamos a perder de manera progresiva, pues evidentemente es una fase compleja, ¿no? Normalmente sí que es cierto que después de la fase de negación sí que cumplimos en algunos casos y voy a insistir en que estas fases no todos tenemos que pasar por ellas ni son en un orden específico. El orden que os estoy dando es el orden más regular, pero eso no significa que las características individuales que tenemos cada uno nos lleven a circunstancias en las que a lo mejor sintamos que no hemos pasado por una de esas etapas. Y bueno, eso es lo bonito del ser humano y de la individualidad que tenemos cada uno, ¿no? El hecho de que podamos, en este caso, pues vivir de una manera distinta a la aceptación de la FSH, ¿no? Entonces, sí que es cierto que es, por lo menos en mi experiencia profesional, la etapa siguiente, la de la ira, la del enfado, está muy presente. Está presente muchas veces conscientemente y en otras veces inconscientemente. Pero ese enfado es evidente, hay una frustración. Al final surge la pregunta de por qué a mí, por qué me ha tocado a mí, por qué tengo que tener yo esta enfermedad, ¿no? Esto es duro, es muy duro porque al final voy a sentir que no es justo. Y no es justo independientemente de las creencias religiosas, de las circunstancias personales de cada uno. Esa sensación de injusticia nos lleva a estar enfadados. Nos podemos enfadar con los médicos porque nos han hecho un diagnóstico tardío, porque hemos estado de médico en médico, incluso nos podemos enfadar con médicos que ni siquiera vamos a volver a ver, que hace 10 años nos dijeron que no nos pasaba nada, o que le dijeron a nuestros padres que estábamos obsesionados, que éramos niños normales, ¿no? Normales, utilizando la palabra normal en ese entrecomillado en el que normal es sinónimo de salud, ¿no? La línea en este caso de enfado con los profesionales es muy, muy común, consciente o inconscientemente, y también podemos llegar a enfadarnos con los de alrededor, con nuestros amigos, con nuestros familiares y con nuestro entorno laboral, porque no nos entienden. Porque cuando tenemos este diagnóstico, evidentemente, en algunos momentos vamos a sentir que no nos van a entender, que no van a entender nuestro dolor, nuestra fatiga, nuestra pérdida de fuerza. En nuestro entorno laboral, en algunas ocasiones vamos a ser entendidos y en otras ocasiones vamos a ser juzgados cuando no podemos hacer algo. Entonces, al final, ese enfado forma parte de esta etapa, ¿no? de esta fase de aceptación, ¿no? No quiero dejar de añadir que este enfado en esta etapa incrementa los niveles de estrés, de dolor y de aislamiento. Es decir, que cuanto más enfadados estemos con nosotros mismos o con lo que nos rodea, evidentemente el estrés va a ser mayor, el dolor, si lo sufrimos, va a ser mayor y además nos vamos a aislar, porque precisamente nos vamos a aislar de esas personas que más nos pueden ayudar. La familia que está alrededor, los amigos que están alrededor, o los compañeros de trabajo
que está a nuestro alrededor, pero sobre todo el entorno más cercano del que nos puede ayudar es el que, curiosamente, en muchas ocasiones se produce ese periodo de enfado. Aquí me viene a la cabeza mucho en terapias familiares con enfermos de FSH, me sucede en la etapa complicada de la adolescencia, un periodo que es complicado para todos por el cambio que supone, ¿no? Cuando un adolescente, y no sé si entre nosotros habrá algún adolescente oyéndonos, es diagnosticado de FSH, pues evidentemente tiene un periodo, aunque ya haya sido diagnosticado de niño o en edad temprana, tiene un periodo de enfado muy, muy llamativo con los padres, y que se surge de una parte inconsciente. No nos olvidemos que es una enfermedad hereditaria, ¿no? Entonces, sí que es cierto que esta etapa de control de la ira es muy significativo en el afectado de FSH, y sí que me gustaría destacarlo en la etapa de la adolescencia, ¿no? Que requiere de una gestión emocional pues aún todavía más compleja, ¿no? ¿Cómo gestionamos este enfado? Bueno, nos preguntaréis, ¿no? Bueno, pues la manera más productiva de gestionar este enfado es concentrarnos en un plan de tratamiento. Es decir, para mejorar nuestra calidad de vida necesitamos hacer nuestro propio plan de tratamiento, dependiendo insisto, de nuestras circunstancias individuales, ¿no? Entonces, ese plan de tratamiento, evidentemente, depende de qué grado de afectación tenemos, cómo lo vivimos, qué puedo cambiar, y evidentemente esto nos lleva a otra etapa. Es decir, que si conseguimos paliar esa ira y ese enfado, y lo podemos hacer de una manera mucho más productiva, llevarlo en un plan de tratamiento, pasaremos a una fase que es la fase de negociación. Esa fase de negociación, que es la tercera fase que estoy mencionando, tiene que ver con nosotros mismos, y una negociación también con los demás. Es decir, la negociación de a qué acuerdos llego yo conmigo mismo para seguir hacia adelante, y a qué acuerdos voy a llegar con los demás para mejorar mi calidad de vida. Esta fase de negociación es un proceso interior que cada uno lo vive de una manera distinta, evidentemente, pero me parece una fase que no existe una gran literatura científica sobre ella, pero me parece muy, muy, muy importante mencionarla en esta ponencia. Por otro lado, sí que es cierto que la siguiente fase hay muchísima más literatura, y es la fase de depresión. La fase de depresión, al final la FSH nos impacta como distrofia físico, psicológica y socialmente. ¿Esto a dónde nos lleva? Pues evidentemente a tener presente, en algunos casos, no en todos evidentemente, pero sí la frustración y el miedo. La frustración, ¿dónde aparece la frustración? En que ya no puedo hacer las cosas que hacía antes. Muchas veces cuando hablamos los psicólogos con el paciente en terapia, deciden, yo hubiera preferido ser como un invidente, ¿no? Que nace sin poder ver y no ir perdiendo la vista poquito a poco, ¿no? Pues es respetable, es respetable ese punto de vista. El afectado en FSH tiene que aceptar que no va a poder hacer cosas que podía hacer antes, y que evidentemente esto genera una frustración que hay que saber gestionar. Y luego, evidentemente, en la etapa de depresión también aparece el miedo. El miedo, como hablaba antes, a la incapacidad de la enfermedad, a lo que me incapacita la enfermedad hoy, y sobre todo el miedo se alimenta mucho del futuro, que os comentaba antes. El miedo a qué va a ser de mi futuro. Ahora, qué voy a poder hacer? ¿Cómo me voy a organizar a partir de ahora y a dónde voy a llegar, ¿no? Entonces, gestionar bien tanto el miedo como la frustración suponen evidentemente ir gestionando esta fase tan complicada, donde pueden aparecer términos tan duros como la tristeza, el miedo, la frustración, como os he dicho antes, la ira. Es decir, aquí en esta etapa pueden aparecer estos sentimientos tan negativos que hay que aprender a planificar, ¿no? La línea de aceptar o de sobrellevar esta etapa y de poder superar la etapa de depresión, pues es admitir evidentemente que vamos a tener días malos, que vamos a tener días malos pues de dolor intenso, vamos a tener días
malos, pues a lo mejor de fatiga crónica. Vamos a tener días en los que nuestro estado de ánimo no va a ser el mejor debido directamente a nuestra enfermedad. Y evidentemente esto no lo podemos evitar, no podemos evitar tener estos días, pero sí aceptar que vamos a tener estos días y localizar qué situaciones desencadenan que tengamos estos momentos. Si somos capaces de localizar qué situaciones desencadenan estos momentos, que nos originan un mayor dolor, que nos han originado una mayor fatiga, realmente si aceptamos que esos días forman parte de nuestro día a día, pero de una manera inclusiva, no de una manera exclusiva, podremos superar esta etapa de depresión. Es una etapa llamada de depresión, pero evidentemente esta etapa puede pasar a lo que se llama depresión clínica. Es decir, que los psicólogos clínicos trabajamos ya cuando, o intervenimos cuando el paciente afectado de FSH se encuentra ya en unos niveles de diagnóstico de depresión clínica, ¿no? Es decir, que aunque esta etapa es llamada de depresión, no podemos confundirla con lo que es la depresión clínica, en la que el paciente no es capaz de gestionar ya estas emociones que he ido mencionando y que necesita ayuda psicológica para poder gestionarlo. La palabra ayuda que me viene ahora a la mente es una palabra que la FSH nos obliga necesariamente a tener presente casi a diario, ¿no? Es decir, que la línea instructiva y de ayuda a la FSH es que tenemos que aprender a pedir ayuda. Y pedir ayuda no es nada fácil, sobre todo para aquellas cosas que antes podíamos hacer, la parte física y también pedir ayuda en la parte psicológica. Entonces es otro labor de aprendizaje, ¿no? El hecho de aprender a pedir ayuda es algo que en una enfermedad como la FSH es absolutamente necesario, igual que la adaptación que le comentaba antes a José Luis, ¿no? Y por último, llegaría la etapa de la aceptación. La etapa de la aceptación es la aceptación de la enfermedad, evidentemente. Aceptación de la enfermedad no como sinónimo de resignación, sino a aceptar los síntomas que tenemos, los síntomas físicos, evidentemente, comentaba antes a José Luis. Aceptar nuestras discapacidades, las discapacidades en este caso que nos limitan físicamente la FSH, pero nada más que eso. Es decir, el periodo de aceptación de la enfermedad pasa en esta etapa por entender que no podemos irnos a unas limitaciones psicológicas que no tenemos. Es decir, aceptar nuestras discapacidades. También es cierto que la FSH necesariamente nos va a ayudar a descubrir otras capacidades que quizá antes no teníamos, por ese periodo de adaptación que antes describía en la pregunta de José Luis. La línea en este caso es entender que, como me viene otra vez a la cabeza un testimonio de Soñar nos hace fuertes, que decía, bueno, ahora me he convertido en una gran oyente, ¿no? Ahora me he dado cuenta que soy capaz de escuchar a las personas, ¿no? Bueno, pues no sé si la FSH nos hace mejores. Me parece que es una afirmación demasiado imprudente, pero sí que nos obliga a aprender necesariamente, a adaptarnos necesariamente y aceptar nuestras limitaciones. Insisto, solamente las físicas, porque si vamos más allá de las limitaciones físicas y nos vamos a unas limitaciones psicológicas, realmente nos vamos a convertir en víctimas de la FSH. Y tenemos que recordar siempre que somos afectados de FSHD, pero no somos víctimas de la FSHD. Es decir, que tenemos que darle el protagonismo a la FSH que tiene. Es decir, en algunos días será gran protagonista, pero en otros tenemos que intentar minimizarla y debemos de reestructurar nuestra vida y emplear nuestro presente en aquello que a nosotros nos satisfaga, evidentemente. Como os digo, estas etapas son diferentes en cada persona, son de periodos y de tiempos distintos en cada persona.
no todas las personas pasan por las mismas etapas y evidentemente cuando estas etapas no se pueden gestionar de manera individual, pues deben de ser gestionadas con ayuda de profesionales cualificados. A mí sí que me gustaría hacer la puntualización de que nosotros estamos en un continuo proceso de aceptación. Con esto quiero decir que evidentemente no me refiero a la enfermedad, sino al proceso que vamos viviendo con la FSH. ¿Cómo podría centrarme en esta puntualización que os estoy diciendo? Bueno, pues en otras enfermedades las etapas son las que son y realmente cuando ha sucedido lo voy digiriendo. Pero en nuestro caso, en la FSH, que es de la distrofia que estamos hablando hoy, esto no sucede. Es decir, cuando los músculos faciales empiezan a fallar, yo empiezo a aceptar que empiezan a fallar, que tengo pérdida de fuerza, perdón, tengo debilidad muscular, tengo que ir al logopeda, tengo que aprender a hablar, pero cuando supero esa etapa me empiezan a fallar, por ejemplo, los brazos. No en este orden, ¿eh? El orden que estoy hablando es un orden X, pero no es el orden que cada uno puede seguir. La línea es que no puedo levantar los brazos, ya no puedo levantar los brazos y tengo que volver a aceptar todo lo que significa no poder levantar los brazos y todas las actividades que eso me limitan. Cuando ya empiezo a aceptar la sintomatología propia y no levantar los brazos, de repente empieza a fallarme el tronco o empieza a fallarme el core, como dirían los fisioterapeutas. Bueno, luego tenemos la ponencia de la doctora Irene París, que en fisioterapia nos explicará muchísimo mejor que yo esta línea, pero al final vamos a la línea final y es cuando me fallan las piernas, tengo que aceptar que me voy a caer, tengo que aceptar que me caigo, tengo que aceptar que no me puedo levantar, tengo que aceptar que tengo que llegar a un andador, que tengo que llegar a un material ortopédico, que tengo que llegar a una silla de ruedas. Por eso la FSH pasa por un periodo constante de aceptación de la sintomatología. Y eso evidentemente es algo que supone un reto constante de ir aceptando y ahora esto lo acepto, y ahora esto lo tengo que aceptar, y ahora esto lo acepto. Por eso son tan importantes y tan respetables los tiempos que cada uno necesitamos en esos periodos de aceptación. Raquel, Bueno, perdón, te voy a cortar un poquito, te dejo sí, descansar un minuto. sí, te agradezco también por mi voz, que hoy no está el pleno No quería cortarte en medio de la ponencia, que está siendo muy interesante. Voy a dejar a Soraya Hernández, quería hacerte una pregunta. La voy a dejar que active el micro y tengo un par de cosas también, otro par de preguntitas. Cuando quieras, Soraya. ¿Me oyen? Sí. Hola. Quería preguntarte, llevo muchísimos años con esta enfermedad. No sé si tuve la suerte o no de aceptar, asimilar, pasar este duelo bastante pronto, ¿vale? Pero sí que tengo ese miedo, no por mí, sino por mi alrededor, porque siempre han vivido en esa negación. Entonces, perdona que me... No, en absoluto. En absoluto, Soraya. Creo que es el dolor que uno lleva dentro de sí, cuando veas que tu alrededor no asimila lo que uno vive, ¿no? Y le tienes miedo al futuro por ellos, no por uno mismo, ¿no? Sí, sí, sí. No sé si has terminado, no quiero cortarte, Soraya. Sí, no, perdón. No, de verdad que no hay nada que perdonar. En este caso, somos seres humanos y sobre todo tenemos emociones. Y estamos hablando en esta ponencia, precisamente estamos en el entorno, yo creo, más adecuado. Y es en la parte emocional. Evidentemente, como he dicho desde el principio de la ponencia, la FSH nos implica tanta gestión de emociones como el dolor del que tú estás hablando, que evidentemente expresarlo a través de una lágrima o a través de otra emoción es perfectamente respetable. ¿Y cuántos de nosotros, de los que estamos aquí,
no hemos soltado esa lágrima externa o internamente, ¿no? Lo bueno, evidentemente, es al final poder exteriorizarlo de una manera o de otra. Evidentemente, esa fase de negación sucede en muchas ocasiones efectivamente por el entorno. Es una manera de no aceptar la enfermedad que tiene el entorno, ¿no? De sobreproteger al afectado. Por eso el afectado en FSH tiene una labor muy importante a la hora de aceptar su enfermedad. Pero también en algunas ocasiones vamos a convertirnos en esos cuidadores de los que voy a hablar en el siguiente bloque, que me parece muy importante. También, al menos mencionarlos de pasada, para no robarle tiempo a mi compañera que va detrás. Pero la línea en este caso es la sobreprotección no ayuda. No ayuda en los padres, a los hijos, no ayuda a los padres, a los hijos, a los hermanos, a los amigos, no nos ayuda en absoluto. Entonces, la línea de negación de la enfermedad de sintomatología está ahí, el sufrimiento está ahí. Y la mejor manera de afrontar y de aceptar, evidentemente, es que nuestro entorno entienda que evidentemente tenemos una enfermedad, y como decía al principio, es una enfermedad crónica, neurodegenerativa y por hoy día sin tratamiento farmacológico. Es una dura realidad, pero cuanto antes la dijéramos, muchísimo mejor para poder centrarnos en nuestro día a día. Esto significa sentarnos en la comunicación, es algo muy, muy importante en la aceptación de una enfermedad. Sí, cuando me dices, sí, ¿no? Significa sentarnos con ellos uno a uno, explicarles cómo te sientes y que realmente la mejor manera de ayudarte, Soraya, es que sean capaces de aceptar la enfermedad, porque si no, tú no vas a poder convertirte en un pilar y ellos no van a convertirse en un pilar. Esta experiencia que yo me alegro muchísimo que me hayas hecho esta pregunta, la viven muchísimos afectados de enfermedades neuromusculares. Y en FSH me viene un caso en concreto de una madre que fue incapaz de aceptar y de negar la enfermedad de sus hijos, ¿no? Por ese componente hereditario del que luego me gustaría también hablar, ¿no? El sentimiento de culpa. Pero al final la línea parte de que cuando a ti estas emociones te brotan en la pregunta es porque evidentemente siguen intentando protegerte. Y no necesitamos, con todos mis respetos, que nos autocompadezcan. Necesitamos evidentemente que estén ahí con nosotros y nosotros enseñarles de la enfermedad también, evidentemente. Entonces, por eso insisto tanto en que no nos convertamos en víctimas ni que nos conviertan en víctimas de la enfermedad. Y eso requiere una comunicación muy importante con aquellas personas, familia ahora como me estás describiendo tú, que quizá nos sobreprotegen con la mejor de las intenciones, pero que no es el camino. Soraya, si quieres hablar, si ha quedado algo pendiente. El problema de mi caso, ¿vale? El problema que tengo es que no puedo tener una comunicación con mis hermanos, por ejemplo, ¿no? No puedo, o sea, me refiero a que yo con mis padres no puedo desahogarme cuando tengo un problema respecto a mi enfermedad, ¿no? Porque creo que como padres creo y siento que ya se sienten mal, ¿no? Del hecho de decir, tengo una hija con una enfermedad y no sé qué será del día de mañana de ella, ¿no? El hecho de no tener el apoyo de tu círculo tan cercano, ¿no? De vivir una enfermedad, entre comillas, en soledad, porque al final tienes que callarte, tienes que decir, bueno, el problema lo tengo yo y yo tiro para adelante, ¿no? Por suerte he aprendido a vivir con ella, ¿no? Porque yo siempre he dicho que FSHD es peor que un matrimonio, ¿no? En el que estás contigo y vives convives con ella, ¿no? Y tienes tus momentos de pelea, tienes tus momentos de llegar a en paz con ella y he aprendido a ser feliz, ¿no? Y creo que FSHD también me ha enseñado muchísimas cosas que yo desconocía de mí misma y he aprendido a ser feliz dentro de las circunstancias, he aprendido a ser feliz con ella, ¿no?
Y el problema mío y el que más me duele, ¿no? Es decir, no puedo sentarme, por ejemplo, con mi hermano a contarle alguna preocupación o alguna alegría que me dé FSHD, ¿no? Y creo que es algo que me cuesta asimilar, que me cuesta, porque sé que ellos viven totalmente en negación. Es más, tú le dices a ellos, oye, que es que FSHD pasó esto, y esconden la cabeza, ¿no? Yo sé que existe el miedo, yo sé que en ellos existe el miedo porque no saben afrontar esto, son personas que no saben afrontar. Y es un poco triste, ¿no? Es la parte que llevo un poquito más con tristeza, ¿no? No tener apoyo. Sí, bueno, yo ahí discrepo contigo, ¿vale? Vale. Quizá, perdóname Soraya, pero quizá ha dicho no tener apoyo. No tener apoyo quizá de determinadas personas que a ti te gustaría tener el apoyo. Cuando no tenemos el apoyo de esas personas, yo insisto en el caso que te estaba comentando antes, esa madre nunca aceptó la enfermedad de sus hijos porque ella era la portadora y porque temía el futuro de sus hijos enormemente y se convirtió en víctima de esa enfermedad. Esos hijos podrían haberse quedado en esa línea de que intentar que su madre aceptara siempre la FSH, ¿no? No puede ser. No, nosotros tenemos bastante con aceptar nuestra enfermedad. Aquellos de nuestro alrededor que evidentemente no pueden aceptar nuestra enfermedad requieren una gestión, requieren un trabajo individual. Cuando digo individual, es individual con ellos mismos o con un profesional. Pero evidentemente nosotros somos los afectados en FSH y evidentemente nosotros tenemos que buscar aquel entorno social que nos comprende. Luego lo iba a comentar, pero lo comento ahora a raíz de Soraya, porque Soraya representa a muchos pacientes de FSH, ¿no? La línea es que nos vamos a encontrar con personas que incluso nos dicen que busquemos una segunda opinión o que realmente no es tan grave lo que nos sucede o que mucho ánimo, que seguro que va a salir todo bien, cosa que no nos reconforta en absoluto en muchas ocasiones de malestar, ¿no? Pero la línea principal es, no estás sola, es decir, tienes que buscar apoyos en aquellas personas que son capaces de respetarte en la línea psicológica de la palabra, ¿vale? Entonces, siento que no puedas comunicarte con tu hermano, siento que no puedas sentarte con él, pero la vida es el presente y hablaba antes del presente. Tenemos que reestructurar nuestra vida aceptando nuestra enfermedad desde el presente. Y si alguien no puede subirse en este tren, tenemos que darle la oportunidad y el tiempo que él necesite. Pero mientras tanto, nuestro tren tiene que seguir continuando. Seguramente a lo mejor pueda subirse dentro de un año o dentro de 5, pero ya tenemos bastante nosotros con nuestra aceptación para además, evidentemente, sufrir por la aceptación del resto, ¿no? Por eso sí que es cierto que en muchas ocasiones las intervenciones, muchas veces como afectados, el recurrir a poder hablar, me ha dicho, no hablo de, bueno, pues las asociaciones de pacientes están para hablar con otros pacientes de lo que vivimos, están los sanitarios, están los profesionales de la psicología para hablar de ellos, están personas que lo sufren esta enfermedad, es decir, tienes a tu alrededor un contexto del que también puedes tirar, ¿no? Y quizá centrarnos en aquellas personas. El micro. No. A ver, José Luis. Ahora, ya. Pues no sé por qué ha pasado que alguien me ha quitado el micrófono. No sé si hay alguna pregunta más, José Luis. Está muy relacionado, te la voy a hacer directamente. Nos dicen, es una pregunta anónima. Nos dicen cómo gestionar las etapas de duelo si además de ti se la diagnostican a tus hijos. ¿Cómo podemos gestionar esas etapas de duelo? Bueno, pues lo primero, esto es como si estuviéramos en un avión, empieza a bajar la presión del avión y nos bajan todas las mascarillas. Siempre nos han dicho, para ayudar al otro, primero tenemos que poner nosotros la mascarilla y luego podremos poner la mascarilla y el oxígeno al de al lado, ¿no?
pues este ejemplo que tú me pones de esta pregunta anónima es igual de relevante. Como padres, primero tenemos que aceptar nuestra enfermedad, gestionarla adecuadamente para poder ayudar a nuestros hijos. Si no, no es viable. Si yo evidentemente en mi gestión de emociones no tengo controlada y aceptada mi enfermedad, no puedo ayudar al otro. Y en este caso, hablando de un ser tan querido como es un hijo, ¿no? Por lo tanto, sí que me gustaría poner esa metáfora del avión, ¿no? Y de que por mucho que queramos ayudar al que necesita respirar a nuestro lado, primero nos tenemos que poner la mascarilla a nosotros mismos. Por lo tanto, el periodo de adaptación, de aceptación de la enfermedad pasa primero por aceptar y digerirla nosotros mismos para poder ayudar a nuestros hijos que tienen un proceso más largo, pero que nosotros nos vamos a convertir como padres en roles educativos de la enfermedad. Es decir, dentro de la paternidad, los padres somos roles. Cuando digo roles, es en todos los sentidos. Nuestros hijos aprenden más por lo que ven que por lo que les decimos. Por lo tanto, nos podemos convertir en un ejemplo positivo de aceptación de la enfermedad para nuestros hijos. Por eso es tan importante que los padres tengan aceptada la enfermedad, porque para los hijos se van a convertir en un espejo en muchas ocasiones de cómo vivir esa enfermedad, ¿no? Por eso lo prioritario es la aceptación en los padres. Gracias. Dejamos seguir. Vale, no hay más preguntas entonces, ¿verdad? No, de momento no. Vale, muy bien. Pues me gustaría hablar en este caso del último estudio que me parece muy relevante también con respecto a la literatura que he comentado relacionada con enfermedades crónicas y enfermedades neurodegenerativas. Y se trata en este caso de un estudio realizado en el año 2020, desde mi punto de vista también muy interesante. En este caso es un estudio español que hace el Ministerio de Sanidad en colaboración con Dependencia y con la Federación ASEN. La Federación ASEN, bueno, antes en el desayuno con sonrisas se ha hablado de la Asociación ASEN, Asociación de Enfermedades Neuromusculares. Bueno, pues este es un estudio muy reciente, insisto, del 2020. Los autores son Amo y colaboradores. También, insisto, quedará en la página web para aquellas personas que lo quieran leer en profundidad. Hablan muy claramente de la línea, bueno, el estudio es, por así decirlo, el resumen son las necesidades de las personas con enfermedades neuromusculares, especialmente en la fase avanzada, y la línea familiar. Es decir, que aquí se incluye un factor que se ha mencionado ya en las dos preguntas, ¿no? Que son la familia, el entorno más cercano en FSH, ¿no? No solamente el afectado, sino que la circunstancia de aceptación de la enfermedad de la FSH no es un periodo, no es una circunstancia individual, sino que evidentemente tiene que ver también con una relación directa con los familiares, ¿no? Con los familiares o con el entorno más cercano, ¿no? Entonces, sí que en este caso se menciona en este estudio la línea de qué necesidades tiene un afectado de una enfermedad neuromuscular. Habla este estudio, es extenso, y desde luego os animo a leerlo, sobre todo por las frases que utilizan los sujetos del estudio, ¿no? Son muy relevantes y creo que en algunas os podéis sentir muy identificados y en otras totalmente a la inversa, ¿no? Pero muestra la diversidad de cómo asumir, cómo aceptar una enfermedad degenerativa neuromuscular en este caso, ¿no? Habla del manejo de los síntomas, ¿no? En este caso, de una enfermedad neuromuscular como es la FSH, cómo manejamos los síntomas, ¿no? de la pérdida de fuerza, que es al final ese famoso DUX4 que nos va intoxicando los músculos y de los que se ha hablado en este congreso y en anteriores congresos. Pregunta Marimar Campos que cómo se llama ese estudio.
bueno, pues Marc Campos, me acaba de entrar eso, se llama Necesidades de las personas con enfermedades neuromusculares en fase avanzada y sus familiares, ¿vale? No sé si te habré contestado, pero me tenían anulado el chat y me acaba de entrar ahora, así que te contesto por si acaso José Luis no lo ha podido ver. Bueno, pues como os decía, al final el síntoma más significativo de nuestra enfermedad es la pérdida de fuerza. ¿Cómo manejamos estos síntomas? Pues evidentemente tenemos una línea de manejo individual, es decir, asumir individualmente esa pérdida de fuerza, pero también tenemos que apoyarnos en dispositivos ortopédicos, como se habló ayer, y apoyarnos en otras personas. ¿En qué personas nos podemos apoyar? Pues evidentemente, como hablaba Soraya, pues a veces nos podemos apoyar en familia o no, pero o tendrá que ser en otras personas que sean capaces de ayudarnos. Pero al final son personas que se van a convertir en cuidadores. Lo que sucede en la mayor parte de las enfermedades neuromusculares es que es la persona con la que convivimos, sea familia o no sea familia, la que espontáneamente, tras este diagnóstico, sin haberlo supuesto, le llega de sorpresa la línea de cuidador. Por eso me parece muy importante ese estudio, porque el cuidador es una pieza fundamental para el afectado en FSH. Al final, cuando os hablaba de pedir ayuda, de saber pedir ayuda, pues tenemos dos opciones, evidentemente. En la mayoría de los casos es difícil que exista un cuidador profesional, porque evidentemente, bueno, pues sabemos cómo va la línea de dependencia a la hora de conceder una ayuda de un cuidador profesional, y esto en algunos casos llega y en otros llega mucho más tarde. Mientras tanto, nosotros no podemos esperar a que llegue un cuidador profesional. En muchas ocasiones, si la situación económica lo permite, podemos contratar un cuidador, pero evidentemente eso supone un impacto también económico en la economía familiar. Por lo que la realidad y lo que marca este estudio es que realmente al final es un familiar o varios familiares los que se convierten en el cuidador, ¿no? Entonces, evidentemente esta parte hay que tenerla muy presente en la aceptación de la enfermedad, que no solamente nos influye a nosotros, sino que nos influye evidentemente a todas las personas que están ahí para ayudarnos. Y el cuidador, que normalmente suele ser una figura, aunque en otras familias me ha pasado que son varios, la realidad es que tiene que asumir un papel que tampoco había elegido, ¿no? Este cuidador, en muchas ocasiones, en el manejo de nuestros propios síntomas, tenemos que aceptar nuestra pérdida de fuerza, aceptar que tenemos que pedir ayuda, y evidentemente al final el cuidador también se ve afectado por este manejo de los síntomas. Entonces es muy importante que el cuidador también pueda gestionar estas emociones que se van provocando y que daría para otra ponencia. Es decir, que los cuidadores en sí requieren un cuidado y una aceptación de la propia FSH igual de importante que el propio afectado, y creo que son los grandes olvidados. Hoy estamos en la línea del afectado en FSH, pero los cuidadores tienen un papel protagonista importantísimo, ¿no? Este manejo de los síntomas con la experiencia se nos va a ir haciendo, como dice el estudio, mucho más llevadero. La asociación de pacientes, evidentemente, también nos van a ayudar a manejar estos síntomas, pues por el intercambio de información con otros pacientes, por los congresos de las asociaciones, por las ponencias, por diferentes actividades. Y este estudio lo que deja patente es que en el manejo de los síntomas, curiosamente, hay una gran prevalencia de rechazo hasta al profesional de la salud. Pero un rechazo, en muchas ocasiones, el síndrome de la bata blanca, ¿no? Porque en muchas ocasiones sienten que el especialista sanitario utiliza un lenguaje técnico que les es incomprensible. Es decir, tengo una afectación X y me están hablando unos tecnicismos que ni siquiera me atrevo a preguntar, ¿no? Entonces, muchas veces al final nos privamos, ¿no?, de una información que es nuestra, y el hecho de, por ejemplo, transmitir y dejarle claro
al profesional sanitario con toda la educación que quizá no nos estamos enterando de ese lenguaje técnico que está utilizando, nosotros somos los que sufrimos los síntomas. Nosotros tenemos todos derecho a una información más clara y a veces por vergüenza o por nuestra propia gestión de emociones, la comunicación con los sanitarios no es la adecuada. Por eso es tan importante la aceptación de la enfermedad, porque si acepto y no me avergüenzo de lo que tengo, seré capaz de tener una comunicación con el sanitario, con los sanitarios que trabajan en mi enfermedad de una manera mucho más fluida. Por eso este estudio también habla del manejo de los profesionales sanitarios especializados en enfermedades neuromusculares. Habla de ellos como que desafortunadamente no existe tanto personal cualificado en enfermedades neuromusculares como nos gustaría. Bueno, yo quiero ser positiva y optimista a la hora de que cada vez tenemos profesionales más cualificados. Hablaba al principio de esta ponencia que hay miles de enfermedades raras y que por lo tanto especializarse y conocer cada una de ellas no es nada fácil, ¿no? Pero sí que es cierto que la línea de este estudio marca pues, la queja, ¿no? de que al final en muchas ocasiones el paciente llega a un profesional, por ejemplo de neumología, y sabe más que el propio neumólogo, ¿no? de su propia enfermedad, la propia sintomatología de su enfermedad, no de la neumología, evidentemente, ¿no? Entonces esto me parece relevante dejar patente lo que dice el estudio, ¿no? Me gustaría, perdona Raquel, sí, cuando dices esto de la negación con los médicos, a mí me ha pasado varias veces, ¿no? Que te mira, ponte un antiequino y dices, este neurólogo no sabe. Quiero ir a un sitio especializado. Entonces me recuerdo, me mandan al San Pau y claro, me mandan lo mismo que el neurólogo que no sabe y aún encima más cosas. O tengo sequedad de ojo, ponte un colirio que es de la distrofia. Este tío no me hace caso, este tío no sabe, me enfado, claro, la que está en negación soy yo. Eso es. Y además lo que no tengo es la información suficiente o en ese momento no tenía la información suficiente para poder manejar. A través de la asociación precisamente he aprendido que la sequedad del ojo es un síntoma normal, una serie de cosas, entonces ya cuando el neurólogo o el médico que tengo delante resulta que sí sabe y me lo dice, pues hombre, ya no me enfado, ya sé que no voy a ser objetiva porque yo estoy en una negación, o muchos de nosotros estamos en un principio en una negación ante las pérdidas que vamos sufriendo. Y como no eres objetivo, te tienes que dejar llevar de lo que te dice un profesional. Pero muchas veces ese rechazo que tenemos a la bata no es solamente a que nos hablan con términos técnicos, es que no estamos dispuestos, o sea, estamos en negación. Lo primero que piensas, este no sabe. No, claro. La que no sabes eres tú. Y la que lo tienes que asumir eres tú. Pero lo primero que piensas, yo quiero otro. Y bueno, también hay que aprenderlo. Sí, era eso. Efectivamente. Sí, Ana Isabel, muchas gracias por tu aportación. Efectivamente, esto sucede en muchas ocasiones, ¿no? El hecho de que lo que nos transmiten a veces nos lo transmiten desde una línea, desde la distancia, ¿no? En muchas especialidades hay una distancia emocional y este ejemplo que tú me comentas me viene a colación de un paciente de FSH que fue al oftalmólogo por precisamente esa sequedad de ojos y le dijo, bueno, no hay que operar el párpado. Y claro, el paciente se quedó como en estado de shock, como diciendo, pero vamos a ver si yo vengo por sequedad de ojo, ¿no? Entonces, la línea en este caso es tener una comunicación lo mayor fluida confiar en los profesionales cualificados y tener una comunicación fluida. Sí que es cierto que ese síndrome de la bata blanca y ese manejo con los profesionales a veces es complejo y como marca este propio estudio, ¿no? Y bueno, no sé si existe alguna duda más con respecto a esto que comentabas tú, Ana Isabel, o bueno, pues sí que me gustaría, después de la línea de los profesionales, hablar de la línea que hablaba antes Soraya, un poquito del factor hereditario y el sentimiento de culpa, ¿no? El factor hereditario y el sentimiento de culpa es evidentemente un tema bastante extenso, pero al final en este estudio lo que marca es cómo gestionar por parte de la familia, que es un poco lo que lo que hacía esta pregunta anónima que teníamos antes, es decir, cómo podemos gestionar
ese sentimiento de culpa si somos nosotros lo que hemos transmitido esa genética. Bueno, pues evidentemente al final hay que ser consciente de que los padres que han transmitido genéticamente esta enfermedad, que hoy en día afortunadamente esto ya se puede parar a tiempo, pues requieren de un trabajo de aceptación integral y prioritario para poder ayudar a sus hijos, ¿no? Entonces, como hablaba antes, al final la evolución de la FSH tiene una evolución paulatina. Yo siempre suelo poner el ejemplo de que bajamos escaleras, pero a veces bajamos 2 escalones de golpe, pero es que a veces bajamos 5 escalones de golpe, ¿no? Hay un factor emocional muy significativo en muchas circunstancias que influyen en que bajemos a veces 5 escalones de golpe. Todos tenemos presente la pandemia, en lo que ha significado para nosotros 2 años, no ahora 2 años, pero sí la suspensión en el confinamiento de todas nuestras terapias. Todo lo que significó esa suspensión y toda la pérdida que tuvimos de esas terapias que nos ayudaban a tener una mayor calidad de vida. Pero evidentemente situaciones estresantes, factores estresantes de nuestra vida, evidentemente influyen emocionalmente, tensionalmente y muscularmente en nuestro organismo y en nuestro deterioro físico. Por lo tanto, son 2 factores a tener muy en cuenta. Como comento, al final este impacto emocional que supone la aceptación de la enfermedad y del que habla este estudio, pues tiene en cuenta, pues como hemos hablado antes, la tristeza, la culpabilidad, la impotencia, la frustración por pedir ayuda al otro, el estrés, el miedo, y todo esto conlleva necesariamente a un proceso de adaptabilidad y de adaptación crónica, paulatina de estas circunstancias, ¿no? Este estudio que os comento habla mucho también de la parte del acompañamiento psicológico, ¿no? Tema también para mí muy significativo y más siendo yo psicóloga y en este caso especializada en enfermedades neuromusculares, ¿no? Normalmente hay una conclusión de este estudio y es que hay una alta prevalencia en la mayoría de los sujetos que participaron en este estudio, dicen que hubieran necesitado atención psicológica tras el diagnóstico y tras las visitas médicas. Es decir, que la atención psicológica la habrían solicitado y la habrían necesitado la mayoría de estos sujetos de este estudio, no solamente en el diagnóstico, como hemos hablado en toda la ponencia, es un gran impacto emocional, sino cada vez que acuden a una visita médica. Es decir, que de todos, si lo habéis vivido, las visitas al neurólogo, por ejemplo, en muchas ocasiones el afectado por FSH sale peor que entra. Es una frase literal que a mí me llega mucho, ¿no? Porque la revisión es o estás igual o estás peor, sigue sin haber tratamiento farmacológico y al final muchas de las personas de FSH que van a una revisión neurológica, cuando salen la sensación ese día es de frustración, ¿no? Entonces me parece muy curioso cómo desde mi experiencia profesional en estos 20 años, al final este estudio llega a dejar patente cómo estos sujetos que participaron voluntariamente en el estudio transmiten la importancia, ¿no? de esa necesidad que hubieran tenido de ese acompañamiento psicológico. Luego también me parece tan significativo el hecho de que evidentemente uno puede aceptar la enfermedad individualmente o si está sufriendo emocionalmente, igual que cuando sufrimos físicamente pedimos ayuda a los profesionales, si está sufriendo psicológicamente, evidentemente pedir ayuda profesional. Pero en este estudio lo que dice los sujetos que no pidieron ayuda cuando estaban sufriendo psicológicamente, decían que no habían solicitado ayuda a un psicólogo, a un profesional cualificado, porque
el psicólogo no iba a cambiar la situación. No iba a cambiar la situación que tenía. Otro de los ítems que respondían es que el psicólogo no tiene la enfermedad y por lo tanto no puede entenderlo. Bueno, evidentemente la línea de enjuiciamiento con el profesional de la psicología, en este caso, queda patente también en el estudio y me parece también muy positivo, porque evidentemente cuando vamos al neurólogo, al cardiólogo, al neumólogo o al fisioterapeuta, tampoco nos va a cambiar la situación, evidentemente. Pero evidentemente cuando vamos a esa revisión a neurología, estamos haciendo mucho por nuestra enfermedad, porque estamos viendo la evolución que lleva y evidentemente estamos sabiendo cuáles son las mejoras o no y la adaptabilidad que yo tengo que hacerlo. Evidentemente el neurólogo no tiene que sufrir nuestra enfermedad, como tampoco tiene que sufrirla el psicólogo para poderle entender. Es decir, que evidentemente el psicólogo puede ser igual o mejor profesional porque no padezca nuestra enfermedad, porque su objetivo como profesional de la salud es ayudarnos desde una distancia emocional, con sus conocimientos y en este caso, con su experiencia profesional, no con su experiencia vital. Por lo tanto, sí que me gustaría siempre dar una oportunidad a aquellos profesionales de la psicología que no padecen una enfermedad neuromuscular y que no por ello pueden ayudarnos en circunstancias en que las necesitamos, ¿no? También en este estudio, estos pacientes que estaban sufriendo se apoyaban en amigos o en familiares, ¿no? Pero a la misma vez se quejaban de que los familiares o amigos no podían estar constantemente repitiéndoles sus quejas o sus manifestaciones o sus sentimientos negativos. Pues esa es la diferencia, evidentemente, que en muchas ocasiones no podemos desgastar a los que tenemos alrededor porque evidentemente están en otra faceta y también tienen derecho, evidentemente, a vivir la FSH de una manera y desde una perspectiva distinta a la que nosotros lo podemos vivir como afectados, ¿no? Por eso, bueno, quiero dejar patente que este estudio, insisto, es muy interesante, lo dejo también presente en la ponencia. Me gustaría seguir transmitiendo mucho de lo que tiene que ver con la aceptación de la enfermedad como la FSH, pero evidentemente los tiempos son los tiempos y bueno, quería agradeceros evidentemente a todos los que estáis ahí detrás de un nombre vuestra atención. Por un lado, ahora mismo os doy un tiempo por si ha quedado alguna pregunta. José Luis, no sé si hay alguna pregunta. Sí, estamos cumpliendo los horarios, pero muy la verdad, británicamente. Luego se quejarán de los españoles, pero en este caso lo llevamos muy bien. A ver, tenía varias cosas aquí apuntadas. En principio lo han puesto en el chat. Marc Campos nos dice que si puedes poner cómo se llama el estudio del que has estado hablando. Sí, ahora. la he contestado, pero lo vuelvo a contestar. Vale. Es el estudio de 2020 del Ministerio de Sanidad español en asociación con la Federación ASEN. Los autores son Amo sin H y colaboradores, y el estudio se llama Necesidades de las personas con enfermedades neuromusculares en fase avanzada y sus familiares, ¿vale? De todas maneras, insisto, quedarán toda esta bibliografía, quedará en la página web de la asociación, o sea, la facilitadora de la asociación, para que pueda tener. Perfecto. Tenemos también una pregunta de Jordi. Nos dice, ¿por qué en los hospitales públicos no hay soporte psicológico para la FSHD? Bueno, me parece una pregunta muy buena y muchas gracias por hacerla. Desafortunadamente, voy a hablar primero de afortunadamente, tenemos una sanidad pública en España, desde mi punto de vista, y esto es una opinión muy personal, maravillosa y que muchos países alaban desde fuera y que no tienen que venir los reconocimientos desde fuera. Nuestra sanidad pública es muy buena, pero desgraciadamente o desafortunadamente no se invierte en la parte de salud mental. Como sabéis, ahora en la pandemia y los efectos post-pandemia están dejando a la luz el impacto emocional en la salud mental y se están haciendo campañas sobre la importancia de la salud mental, ¿no? Esto hay que decírselo a los gobiernos, es decir, que no se pueden publicar 70 plazas para psicólogos o 80 plazas para psicólogos en toda España.
Esto que supone que el psicólogo clínico de la sanidad pública de un hospital está desbordado. Es decir, si los psicólogos, en este caso de centros sanitarios privados, estamos con agendas cerradas y estamos sobrepasados por la situación de pandemia, imaginaros cómo puede estar un psicólogo de un hospital que tiene un límite de tiempo y un número determinado de horas de trabajo. Entonces, el número de plazas es tan poco que, desgraciadamente, en una enfermedad neuromuscular como la nuestra y neurodegenerativa, no es un tema prioritario en los hospitales. Por eso, evidentemente, la línea como psicólogos, ya seamos públicos o privados, es promover la salud mental y promover la necesidad de cuidar esa salud mental a través de una sanidad pública, porque no todo el mundo puede permitirse hoy en día ni ir a un fisioterapeuta privado ni ir a un psicólogo privado. Entonces, lo ideal sería que tuviéramos ese acompañamiento psicológico en los hospitales. Y es una de las quejas que dice este estudio, que dicen los sujetos de este estudio, y es una queja habitual. ¿Por qué tengo que financiarme yo mi salud mental cuando hay otros profesionales con más plazas que son igual de importantes, pero evidentemente la salud mental en este caso pasa a un número muy reducido? Cuesta cara, evidentemente cuesta cara la salud mental, porque evidentemente cuando empezamos una terapia psicológica no tenemos un número limitado por así decirlo, de sesiones. Es decir, depende de la evolución, de la participación y del compromiso del paciente. Y eso a la nueva sanidad le cuesta mucho dinero. Le cuesta mucho dinero a lo mejor tener 3 años o tener 5 años a un paciente hasta que supere y acepte una enfermedad neurodegenerativa como es la nuestra, ¿no? No es lo mismo al final que una operación de hombro o que los tiempos que marca una operación de cadera. Desafortunadamente es así. Y bueno, yo tenía una, es para ti, pero es un poco global. Incluso el doctor Vaquero puede decir algo. Tenemos un par de minutos y vamos a hacer luego 5 minutos, nos dice 5 minutos de descanso, ¿vale? Para que se prepare luego Irene y ya continuamos. Yo lo que quería, porque al principio de la conferencia he oído el tema de la empatía, ¿no? Y con los sanitarios. La pregunta, aunque no sea tanto global para ti, Raquel, ¿se están haciendo algún tipo de cursos, psicología o demás, en gestión de personas en la sanidad pública? A la hora de estas personas, estos profesionales, tener que transmitir a familias y a enfermos pues diferentes noticias que no siempre son buenas. Bueno, yo solamente puedo hablar de mi experiencia, que evidentemente pues seguramente hablo desde el desconocimiento porque no puedo hablar desde una visión global, ¿no? La línea en este caso es que son los profesionales los que interesados acuden a charlas, ponencias para asesorarse en el plano emocional sobre cómo, por ejemplo, trabajar con enfermos de enfermedades neurodegenerativas como es la nuestra, ¿no? Pero lo hacen por iniciativa propia. Es decir, que si nosotros presentamos, os hablo del Colegio Oficial de Psicólogos de Madrid, pero entiendo que esto se hace a nivel nacional. Si nosotros presentamos una ponencia sobre aceptación de una enfermedad en el ámbito sanitario y cómo transmitir, pues igual este diagnóstico de una manera más empática, más sensible y desde el cuidado al paciente, son los propios profesionales sanitarios los que dedican su tiempo, su energía y su fuera de su horario laboral a venir a esas ponencias y a formarse para luego poder acoger de una manera mucho más empática al afectado por una enfermedad. Pero lo hacen por iniciativa propia. ¿Vale? Vale. No sé si creo que Antonio quería decir algo. Sí, no, yo decir que en la sanidad pública, en los hospitales no está contemplada de manera orgánica la figura del psicólogo. Existen los servicios de psiquiatría o salud mental, según lo llamen. Algunos servicios de salud mental, entre sus profesionales, cuentan con un psicólogo. En los hospitales grandes suele existir esta figura,
profesional, en hospitales grandes. En hospitales pequeños no suele existir, ¿no? Entonces, va a variar mucho en el hospital que te atiendan. Pero por norma general, la psicología no está contemplada, ¿no?, en la salud pública. Sí, bueno, a ver, está contemplada, es decir, existe la psicología en la sanidad pública, existe lo que es el PIR, igual que el MIR, y el psicólogo está incluido dentro de la sanidad pública. Pero desafortunadamente hay un cribado, es decir, la gravedad de la situación hace que una enfermedad neuromuscular crónica no sea rentable. Esa es la realidad, es decir, que el número de psicólogos que hay en un hospital comparado, por ejemplo, con el número de neurólogos es muy distante, es muy distante, ¿no? Entonces, sí que la psicología forma parte de la sanidad pública y está en los hospitales, pero curiosamente lo que nos sucede es que, por lo menos yo hablo de mi propia experiencia, el propio psicólogo de la sanidad pública deriva a sanidad privada. Es decir, yo no puedo atenderte no porque no lo necesites, sino que no puedo darte ni la continuidad ni el tratamiento que tú necesitas. Te recomiendo que si lo puedas, hagas un tratamiento con el desembolso económico que eso conlleva. Igual que tenemos que invertir en una prótesis, igual que tenemos que invertir en una sesión de fisioterapia, tenemos que invertir en nuestra propia salud mental, ¿no? Entonces, la psicología en este caso, yo he vivido la transición, llevo más de 20 años de experiencia en esta profesión para mí tan vocacional como es la psicología. Yo he vivido la transición de que se pueda reconocer a la psicología como una ciencia de salud ya hace años y que se pueda incluir dentro de los hospitales. Está presente, pero no está en el papel Efectivo. que evidentemente debería de estar. Entonces, creo que con la lucha de todos, de los pacientes que lo solicitan, de muchas reclamaciones que hay de atención al paciente por el número de plazas tan ínfimo que hay en la sanidad pública, creo que con la presión de todos podremos dar la importancia que tiene la salud mental en nuestras vidas, ¿no? A veces a mí incluso, os digo, han derivado a un paciente una enfermedad neuromuscular de psiquiatría y el psiquiatra de la sanidad pública se ha puesto en contacto conmigo, derivándolo en la línea de cómo puede ser que, al final, por un trastorno del sueño, como tú comentabas ayer, Antonio Vaquero, por un dolor crónico, ¿no? O por un trastorno del sueño, dolor crónico, o por otras circunstancias, ha determinado en psiquiatría, ¿no? Y el psiquiatra le ha dicho, usted lo que necesita es aceptar la enfermedad desde un punto de vista psicológico. No hay medicación que pueda ayudarle, ¿no? en esta línea, ¿no? Pues, estamos en proceso. Efectivamente, lo ideal, porque está demostrado científicamente, como tú has dicho, bien has dicho, la terapia cognitivo-conductual, que en realidad la llevan los psicólogos, sí. Está demostrado que es muy beneficiosa para FSHD, pero no la están dando. Es decir, el psicólogo en el hospital es un poco de apoyo a psiquiatría y sobre todo para casos agudos, en fin, no cogen casos de enfermedades crónicas, van más a tipo depresión, tipo enfermedades mentales, etcétera, ¿no? Esa es la idea que yo ya hace años que no estoy en un hospital, ¿no? Pero bueno, esa es la idea que yo tenía de cuando yo trabajaba en el hospital, ¿no? Sí, bueno, yo colaboro con hospitales públicos aquí en Madrid, evidentemente, y la línea al final es que es la propia iniciativa de dirección del propio hospital el que nos solicita que nosotros vayamos a ponencias y expongamos realidades más singulares como la de una enfermedad neurodegenerativa como la que estamos hablando hoy, pero ya parte de iniciativas individuales del propio hospital, ¿no? Entonces, estoy de acuerdo con que la sanidad pública en eso, pues todavía estamos en un periodo de avance. Es como la investigación en FSH. Vamos a ser optimistas y vamos a entender que podamos tener más psicólogos en la seguridad social que puedan hacer un buen apoyo un buen apoyo emocional al paciente crónico que tiene todo el derecho a recibir, igual que una rehabilitación, porque sea paciente crónico, también evidentemente una rehabilitación física, me refiero, un tratamiento psicológico adecuado si lo necesita. Bueno, hay una mano levantada de FSHD. Si quieres por el chat ponnos la pregunta
pues ya vamos a cortar para dar 5 minutos muy rápidos, 4, y Una empezamos con cuestión. Irene, que no queremos que esté Irene esperando. Sí, discúlpame, Irene. No. Sí, Respetas. como están saliendo preguntas, pero preferimos que no esté. Pero- No hay ningún problema, ¿eh? Por mi parte no hay problema. Perdonar un segundo, yo cuando terminéis quería hacer un error que cometí en la presentación, vamos, un lapsus en la presentación de ayer para corregirlo, al final, cuando termine Vale. Raquel, ¿de acuerdo? Perfecto. Pues son y 38, hacemos 4 o 5 minutos y estamos aquí. José Luis, Entonces un minuto. puedo rectificar ahora lo de ayer, mejor, Sí. ¿no? Antes de que intervenga Antonio Vaquero, me gustaría, por favor, un minuto para despedirme de todos los que estáis ahí, escuchando, afectados, familiares de afectados, acompañantes, cuidadores y personas que simplemente quieren saber más de esta enfermedad y que quieren divulgar la enfermedad y quieren hacerla visible como otras enfermedades. Muchísimas gracias a todos por vuestra intervención. Muchísimas gracias a la asociación por este congreso y muchísimas gracias a todo aquel que hace por la FSH una enfermedad visible y a todos los sanitarios que cada día nos intentan hacer la vida un poquito más fácil y a nuestros seres queridos que hacen que evidentemente la vida sea muchísimo más fácil y la calidad de vida sea nuestra prioridad, como termino cerrando la sesión como la he empezado, nuestra lucha. Gracias a todos ellos porque si no, nosotros solos no podríamos hacerlo. Así que gracias a todos. Te doy la palabra, Antonio. Bueno, primero agradecerte la charla, la conferencia, que ha sido magistral. Me ha gustado mucho, es muy práctica y, bueno, resolver las dudas de los que te han comentado, pues ha sido una oportunidad buenísima, ¿no? O sea que muchas gracias. A ti. Una vez dicho esto, voy a hacer un inciso con respecto a la conferencia de ayer que yo di, tuve un lapsus y luego he mirado en Facebook y ha habido 2 o 3 preguntas que probablemente las dieran fuera de tiempo, que no se contestaron y me gustaría contestarlas ya para quedar cerrado. El lapsus que tuve es cuando me preguntaron por el Enantium, mi cabeza pensó en el tramadol y entonces dije que era un fármaco que dentro de lo que habíamos dicho de los escalones de la Organización Mundial de la Salud estaba en el segundo escalón, me equivoqué. El Enantium es un antiinflamatorio no esteroideo, está en el primer escalón, o sea, está en el primer paso. Se puede tomar en el primer paso y lo recuerdo, que es el que teóricamente deben de tomar los enfermos con FSHD, solo pasar al segundo paso, siempre bajo prescripción médica, pero el segundo paso más excepcionalmente, yo creo que nunca al tercero. Entonces, en el primer paso, el Enantium es del primer paso, de los fármacos que dentro de ese paso, vamos, que lo llaman así la Organización Mundial de la Salud, están los antipiréticos y analgésicos, como es el paracetamol, el nolotil, y luego vienen los AINES. Dentro de los AINES, el Enantium es el que tiene más efecto, el más potente, pero entra dentro de este grupo. Está el ibuprofeno, el naproxeno y el Enantium. Esa es la aclaración. Y luego, si me permitís 2 cosas, porque me ha parecido interesante. Una es, aunque lo dije de pasada, preguntan que tenía un paciente molestias en el estómago y que decían que la motilidad intestinal en los pacientes con FSHD estaba disminuida, que el problema gástrico era por la FSHD. Yo comenté que no, que la FSHD no afecta al músculo liso, que es el que mueve el intestino. Entonces, aclarar que no afecta al músculo liso. El intestino nuestro es normal. El único problema que hay, añado, es como hay debilidad de la pared muscular, de los músculos del abdomen, los que se ejercitan cuando se hacen abdominales, ahí sí hay debilidad. Entonces, eso se puede haber problemas concretamente para ir al baño y para hacer expulsar las heces, que junto con la inmovilidad que se tiene, pues si se tiene dificultad para caminar, ese sí puede ser un efecto secundario, es decir, el estreñimiento, pero en ningún caso la motilidad intestinal. Y por tercero, de la marihuana. Aunque hablé de la marihuana, hay un caso concreto en que una persona dice que lo tomó y le sentó fatal. O sea, pero una cosa dice que muy mal, ¿no? Si lo veis en Facebook lo dice. Y entonces no aclaré que la marihuana, entre uno de los efectos secundarios por los cuales está limitado, es por su efecto sobre el corazón. Produce taquicardia, es decir, el corazón va a ritmo mucho más rápido. En FSHD hay entre un 5 y un 10% de pacientes que, como sabéis y expliqué ayer, tienen alteración del ritmo cardíaco con taquicardia, es decir, que va más rápido el corazón de lo habitual y la gente lo nota con palpitaciones. Entonces, si una persona
que no lo sabe, porque no se sabe si tienes esta alteración o no muchas veces, tomas marihuana y puede ser realmente muy perjudicial. Nada más, no quería hacer más que estos comentarios. Muchas gracias y perdona el inciso. Bueno, pues muchas gracias a todos y nada, cortamos y continuamos con Irene. Vale, pues damos 2 minutitos más porque hay gente que ha ido, me imagino que hemos dicho 5 minutos, estamos en 2 minutos. Raquel, solo una cosa por aclarar. Sí, Mientras perdón. la gente está descansando 2 minutos, nos comenta, o si lo quiere comentar a Arantxa, pero nos comenta a Arantxa que entiende que no es a frecuencia semanal como puede hacerlo una privada, pero se atiende y los han atendido quincenalmente, con lo cual dependerá de cada comunidad autónoma. Que solo le gustaría que quedara claro que la sanidad pública no solo atendemos agudos, también pacientes crónicos se atienden en la sanidad pública, por su experiencia. Vale, bueno, mi respuesta a Arantxa, esto surge de una pregunta que ha hecho una persona de por qué no había personal psicológico en los hospitales. Entonces, mi respuesta evidentemente ha sido de que sí existen psicólogos, pero no en el número correspondiente o adecuado a ello. La realidad en cada autónoma es muy distinta y evidentemente lo que sucede en Madrid es que la frecuencia es una vez al mes. No podemos hablar de frecuencias en cada mes, como he dicho en mi respuesta, siempre es desde mi experiencia personal y desde lo que yo conozco en Madrid. La realidad es que todos los colegios oficiales de psicólogos de Madrid tenemos una queja al unísono sobre que la sanidad pública integre más psicólogos y que no ofrezca 60, 70, 80 plazas para todo el año. O sea que creo que Arantxa y yo estamos en la misma línea, discrepando en que en cada comunidad la frecuencia es distinta y que evidentemente el criterio de cada hospital en sanidad pública hace que los enfermos crónicos pasen a un tercer plano. Esa es una realidad que no solamente la digo yo, sino que la hice el estudio del Ministerio de Sanidad en el área de dependencia y los, en este caso, creadores de este estudio a nivel nacional, ¿no? Entonces, ojalá la frecuencia quincenal que describe Arantxa se pueda realizar en toda España porque evidentemente todos saldremos beneficiados. Así que muchas gracias también a Arantxa por su aportación. Muy bien.